bienvenidas, qué bueno que vinieron el día de hoy. Hoy vamos a compartir el tema de la autolástima, que es una de las también formas en las cuales puede ser infiltrado, o como estamos hablando, influencias espirituales que obviamente no queremos en nuestras vidas, ¿sale? Y la autolástima es ¿por qué consentimos la autolástima? Dice, consentir la autolástima es una obra de la carne, una demanda del ego, que siempre la necesidad de ser el centro de todo. O sea, el autolástima es una forma de decir, ok, es mi carne la que quiere ser satisfecha, siempre quiere ser el centro de todo. Y si no te sientes de esa forma, bueno, demandas atención. Como no eres el centro de la atención, demandas esa atención. ¿Cómo? Muchas veces autolamentándote. Y más adelante le voy a enseñar una escritura que es uno de los ejemplos de una persona que demuestra esa autolástima, ¿sabe? Dice, aquellos, fíjese, que ceden a la autolástima están centrados en sí mismo, en lugar de que a Dios o en otros. Una persona que está centrada en su autolástima, primera, toda la atención la quiere para esa persona, ¿sí? Ay, a mí me duele esto, es que a mí me hacen esto, es que a mí me hacen aquello, y me olvido primeramente de Dios, en enfocarme en agradar a Dios y en servirle a los demás, porque creen que son los únicos que merecen atención y no me pongo a ver la necesidad de otra persona. Esa es una de las características. Si tú no le estás ayudando a alguien, si tú no le estás sirviendo a Dios, si tú no le estás preocupándote por los problemas de alguien más, es porque estás centrada en tus propios problemas. Hay gente que toda la vida se la vive, es que estoy en luchas y tengo esto y tengo lo otro y tengo lo otro, sí, pero el que está a tu lado, que no tiene nada, o no has visto que fulanito tiene necesidad, y la verdad cuando te olvidas y cuando has vencido la autolástima, ni chance tienes de lamentarte. Ni chance porque estás sirviendo a los demás, te preocupas por los demás, te das a los demás. Una persona que no le sirve a los demás, que no se preocupa por los demás, está centrada en su autolástima. Es que me hicieron, es que dicen de mí, es que me hacen, y todo el tiempo lamentándose. Y debemos de quitarnos ya esa autolástima, porque aunque es un deseo de la carne, ¿se acuerdan que en un principio estábamos viendo que entre más satisfagas la carne o entre más quieras andar en la carne, es como una carne infectada que atrae las moscas? Igual nosotros entre más andemos en la carne, atraemos esas influencias espirituales que te van a estar hablando. Mira, todos te ignoran, mira, nadie te hace caso, mira, no tienen tiempo de atenderte, mira, ya ves, seguro no te quiere tu marido porque ni siquiera te hace caso. Y así estamos pensando. Y esas son esas influencias espirituales que le damos cabida a causa de nuestro deseo carnal, de que seamos el centro de la atención de todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Y estamos así como hasta autoflagelándonos, ¿no? Ay, es que me dicen, ay, es que mira, ya viste cómo me miró feo. Y a lo mejor así mira todo el mundo, ¿verdad? Pero, ay, no, ya te miraron a ti feo. O a lo mejor ni te están volteando a ver, están volteando a ver el que está atrás de ti. Y ya piensas que nomás a ti. ¿No le ha pasado con esa gente que dice, ay, mira, es que de seguro están hablando de mí, de seguro? Digo, ay, mira, ni eres tan importante como para que hablen de ti. A veces ni siquiera eres tan importante para las personas como para que estén hablando de ti. Y tú ya, como quieres la atención y te están hablando de seguro, mira, están platicando y de seguro me están criticando. ¿No se ha pasado gente así? ¿O no ha hecho lo mismo a veces? Sí. Ni siquiera le hacen caso. Y ni siquiera es tan importante como para ocupar su plática. Fíjense tú, porque a mí me pasó una vez, estaba hablando con una persona y todo, y yo veía a la otra que, bien observadora, yo ya veía que la otra volteaba y preocupada, y después me dijo, ya me di cuenta que estaban hablando, y dije, mira, ni siquiera eras tan importante como para estar hablando del tema que estábamos hablando de algo tan importante que ni siquiera entrabas tú en esa plática, como por qué teníamos que hablar de ti. Quítate eso de la mente, porque tú piensas que todo el mundo habla de ti y ni siquiera hay cosas más importantes que hablar. Hay otros asuntos más graves de los que tenemos que estar arreglando, y estamos arreglando cosas, no estamos hablando para destruir cosas.
Dije, así es de que quítate esa autolástima y quítate como que todo el mundo está, no. Hay otras cosas que se tienen que arreglar. Y a veces así están las personas. Piensan que las están hablando de ellas, y hay asuntos a veces mucho más importantes que arreglar que ni estar hablando de las personas. Bueno, eso a mí se me pasa. Tengo tantas cosas tan importantes que arreglar como para estar viendo a ver a quién critico, a ver a quién me como, a ver de quién no. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener la mirada bien puesta en servir. ¿Para qué? Para matar nuestra carne. ¿Sí? La gente puede desarrollar, dice, una actitud de autolástima cuando ha experimentado ofensas, rechazo, abandono, porque el corazón está herido y muere en sí mismo cuando ha sufrido. ¿No le ha pasado que hay gente que en el pasado alguien lo lastimó? En el pasado alguien lo traicionó, en el pasado alguien lo lastimó. Y no estoy hablando que no haya sucedido, sí ha sucedido, ¿sí? De que te han lastimado, de que te han traicionado, de que te han ofendido, de que te han hecho daño, y eso es real. Pero no porque esas otras personas te hayan hecho daño quiere decir que todo el mundo está pensando en hacerte daño, todo el mundo es igual a esas personas. Así como nosotras no somos iguales a otras personas, tampoco todo el mundo, ¿sí? ¿No le ha pasado que hay mujeres que dicen, es que todos los hombres son iguales? No, mijita, buscas un patrón y buscas casi siempre ese tipo de personas, pero es porque quieren suplir una necesidad o quieren. Entonces, no es de que todo el mundo sea así. Y no es de que todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas que siempre, hay espíritus como afines, ¿no? Que siempre se buscan ese tipo de personas. La que le encanta el chisme siempre anda con gente chismosa. Entonces tienes que cambiar ese patrón de conducta. Pero cuando te topas con una que te dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hablen mal de las personas. Mejor hablemos de otra cosa. Se ofenden tanto en lugar que digan, qué bueno, hasta que me encuentro una persona que no le gusta hablar mal de las personas. Y te agradezco porque eso me va a servir. No, esta se cree muy acá, y que quién sabe qué, ni que no habla mal. ¿No le ha pasado así? Seguro nomás a mí me pasa, ¿verdad? Bueno, entonces no debemos enfocarnos, sino que tenemos que cambiar, porque igual a lo mejor de niño te rechazaron, a lo mejor de niño te hicieron algo, y nos enfrascamos en eso, ¿no? Y hay gente que, bueno, sigue amargada porque una vez hace mucho, no sé qué, le dijeron y le hicieron. Y yo recuerdo una persona que dice, es que mi abuela me dijo esto, me humilló. Y digo, a mí no, conmigo se portó siempre bien mi abuela. Por decirlo así, ¿verdad? Esas personas, no les digo quién. Pero digo, y ya por eso, o sea, como que guardan ese resentimiento, guardan ese rencor y siguen y piensan que todo el mundo los está humillando, que todo el mundo los está ofendiendo, y a veces no es cierto. Yo siempre digo, ¿cómo te gusta ver a las personas? ¿Cómo te gusta ver la situación? Muchas veces, la mayoría de las veces, la gente que te ofende no lo hace con intención de ofenderse. Muchas veces, no digo que sí, hay gente que sí dice, le dije esto para que se le quite, y quise esto. No, sí hay gente así, pero la mayoría de la gente a veces hace algún comentario o algo así y no lo hace con intención. A lo mejor porque la persona es imprudente, a lo mejor porque la persona nunca le dijeron cómo debía de expresarse, ¿sí? A lo mejor porque nunca le dijeron esto es correcto, esto es incorrecto, ¿sí? Y a lo mejor así es ya, porque no le enseñaron, pero no porque quieran ofenderte, sino, y luego ves el comportamiento y dices, no, pues así es, ¿verdad? Hay que entenderlo. Entonces tenemos que no enfrascarnos en esa condición de que, es que me ofendió, es que me dijo. Siempre va a haber gente que te ofende o te hace algo directa o indirectamente, intencional o no intencional. Mismo Jesús dijo, perdónalos, ni saben lo que hacen. Mismo Jesús postrado en la cruz eso dijo. Muchas veces la gente ni dimensiona lo que hace, ¿sí? Entonces, por quedarnos por ofendidos y estar con esa, causando lástima, ¿no?, a todo mundo y querer llamar la atención. Y mucho se da a veces en las suegras con los hijos, ¿verdad? Ay, tu esposa me dijo, me dijo, y me hizo. Yo no quiero ser de esas suegras. No. Y la gente, fíjense,
desarrollar una actitud de autolástima. Entonces, cuando ha sufrido, ¿sí quedó claro? Algo en el pasado, pero tenemos que dejar el pasado en el pasado y no seguir alimentando nuestro presente, nuestro futuro del pasado. Tenemos que eliminarlo. Ahora, fíjense, vamos a ver ciertas características, porque usted puede decir, yo no tengo eso. Fulanita sí, pero yo no. Entonces vamos a ver las características o los síntomas, como usted le quiera llamar. Cuando una persona va con un doctor, le dice, ¿cuáles son tus síntomas? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Y ya él, en base a los síntomas, le dice, es que tienes esto, estás enferma de esto. Entonces también espiritualmente hay síntomas que podemos determinar si yo tengo ese autolástima o no la tengo. Y si no la tiene, pues póngase palomita. Pero si encuentra alguno de estos síntomas, ponga atención en ese síntoma, ¿sí? Que tengo todos, pues tómese una cosa aunque sea. Ahora, vamos a ver, dice, la autolástima se resiste al cambio. Es parte de la naturaleza humana defender una postura errada que no queremos cambiar. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no me voy a resistir. No le pasaba a esas personas que le dicen, es que no es correcto como estás pensando. Así soy, no voy a cambiar. Yo así soy y así he de morirme. Y no se resisten. Oye, deja de hacer estos comentarios. Mira, ni siquiera te hace caso. Ya no veas a las personas de esta forma. No, yo así soy y yo soy bien franca. O sea, siempre le dice, ¿sabes qué? Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Es que nomás quieren que cambie y que no se ha visto tal defecto y que no se ha visto aquello y que no se ha visto que ella también tiene defectos y viene y me dice que yo cambie. Se resisten al cambio. Cuando muchas veces el consejo que le están dando de que cambie un comportamiento o una manera de comportarse es por su bien. Es por su bien. Una vez me dice es que, oiga, quiero ir con fulano. Y dije, mira, no vayas porque no te va a ir bien, no creo que sea prudente que vayas ahorita. Que se vaya a ir. Y al rato yo, pues todavía tenía razón. Fíjese que, pues me fue bien mal. Y no fuiste tú, Dice, no cabe duda que Dios le respalda a usted siempre porque yo soy bien rebelde y no me gusta, dice, muchas veces respetar ninguna autoridad. Yo soy bien autoritaria, dice, y me cuesta. Dice, pero cada que usted me dice que no, y yo lo hago, dice, me va a remar. Dice, entonces ya voy a decidir obedecer. Y cuando usted me dé un consejo y me diga que no, va a ser no. Y cuando usted me diga que sí, va a ser sí. Dije, bueno. Pero muchas veces, imagínense, si hubiera estado en la posición de, ¿por qué me va a decir eso? ¿Y por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que cambiar? El que tiene que cambiar es el marido, pues él me hace. Y enumeramos, ¿no? Sacamos una lista de todo lo que nos hacen las personas. Pero ¿qué tal cuando le dices? Hazle un pastel, hazle la comida que le gusta. ¿Por qué así me dijo? Hazle lo que le gusta. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar. Y si usted se resiste al cambio, cuando le he dicho que cambie cierta actitud, cierta forma de ser y se resiste, es que tiene esta influencia. ¿Sí? Entonces ese es un síntoma, porque siempre usamos la autolástima para justificar nuestra posición. ¿Sí? No justifiquemos nuestra posición en la que estamos, porque muchos justifican su posición y hay que dejar la autojustificación de lado. ¿Ok? La autolástima se alimenta de simpatía. Esto es bien sutil y muchas veces ni la gente la detecta. Hay gente, no le ha pasado que llega a una fiesta y hay gente que se siente la más simpática de todo el planeta y quiere llamar la atención de todo el mundo con simpatía. Quiere ser el centro de la atención. Los seres humanos consentimos la autolástima porque queremos la lástima de los demás y su conmiseración. Dice, para así poder extender nuestro sentido de victimización del tiempo de atención que nos dan. ¿Qué le quiere decir con esto? Entonces yo llamo tanto la atención, trato de ser simpática, trato de ser agradable, para cuando me corrijan una actitud, todos vean, pero si yo soy buena, pero si yo soy una persona simpática, alegre. Sí, pero estás haciendo algo escondidas mal, que se te está corrigiendo. ¿Sí? Y a veces
llamamos la atención haciendo burla y chascarrillos de otra persona. ¿Para qué? Para seguir siendo el centro de la atención. Para si la otra persona me dice, oye, no me digas así. Ay, es que me dijo. Ay, es que me hizo lo otro. ¿Sí me explico? El estar en esa condición. La tecnología no son como los libros, ¿verdad? El libro lo dejas abierto y se queda. Entonces, lo más probable, fíjese, es que lo dejemos en la misma condición en la que estaba, en ningún cambio. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted, una persona, quiere llamar la atención, quiere estar así, ser el centro y todo, y usted le aplaude todo lo que hace, usted le festeja todo lo que hace, presta oído todo lo que hace, en lugar de ayudarle a la persona, le está afectando más. Mire, a mí me ha pasado, a veces nosotros le damos un consejo a una persona, ¿sabes qué? Deja esto, esto y esto otro. Y van, ay, es que, y cambian las cosas, lo platican de otra manera. Es que me dijo esto, me dijo lo otro. Ay, sí, es que si son bien malos, fíjate cómo, a mí también me dijeron esto y a mí me dijeron lo otro. Pobrecita, no, vente, yo te doy un abrazo. Entonces, hacen conmiseración con esa persona. ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de ayudarla a que cambie, le sirven de tropiezo. Fíjese, una vez a una persona le llamamos la atención y dije, ¿sabes qué? Deja de ser grosero con las personas, no ofendas a las personas, tienes que amarlas, tienes que ser compasivo porque así ha sido contigo. Y no, si sale bien enojado y va y le dice a otra persona y la otra dice, ay, mira, acuérdate del rey David, que era perseguido por el rey Saúl. ¿Tú qué quieres ser? Pues sé como David. Deja que te... Digo, espérese, le dije, ¿usted le dio ese consejo? Le dije, para empezar, nosotros no somos el rey Saúl, ni Dios se ha apartado de nosotros. Y si le dimos ese consejo, es porque es lo que necesita esa persona. Porque va y le dice, ay, es que tú eres tan bueno como David, que tienes que seguir siendo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La otra persona ya se siente como que, ay, ellos son los malos. Cuando no era cierto, tenía la persona que cambia. ¿Y sabe de qué le sirvió? Para que el orgullo se entronara en sus vidas de esas personas y los hiciera tropezar. En lugar de ayudarlos, en lugar, sí es cierto, tienes razón, mira, tienes que cambiar esa forma de ser. Tienes que tener compasión por las personas. Tú no puedes llegar a ofender a una persona nomás por nomás. Entonces muchas veces el consejo y el ser, conmiserarnos de las personas que necesitan cambiar. ¿No le ha pasado con esas personas que muchas veces, es que me quiero suicidar, es que me quiero? Mire, a mí me pasó una vez con una hermana. Cuando se salió de mi casa, con mis papás, yo ya estaba casada, se sale de con ellos y se va a mi casa. Y pues, ¿a qué nos vamos a comer? Espérate, yo trabajando y todo, le digo, ahorita hago de comer, ya hacía de comer y todo. Y un día que le dije, oye, pues ayúdame a hacer de comer. Ay, en mi casa, que quién sabe qué, mejor me voy a suicidar, aquí me ponen a... Le dije, ok, ¿te quieres suicidar? Está bien. Le dije, junta primero para el cajón, para el velorio, y ya que me tengas el dinerito aquí, si quieres te suicidas, está bien, yo te apoyo. No me quieren ni aquí. Le digo, pues no, vete tú. Y se va y se regresó a la casa con mis papás. Pero si yo le he dicho, no, hermanita, no te suicides, por favor, no. ¿Cómo hubiera seguido? Sí, qué mala. No te importo, sí, porque me importas. Mira, o cambias, o júntame y ya que me des el dinero, entonces te puedes matar. Porque ni mis papás van a pagar para tu velorio, ni para el cajón, ni yo lo voy a pagar. Entonces, mira, junta el dinerito. Y ya que lo tengas, entonces sí, hórcate, haz lo que quieras. Pero lo estaba haciendo, ¿sabe qué? Yo lo detecté para manipular. Con que, ay, no me quieren, todos me tratan mal. ¿Y por qué la habían exhortado? Porque había llegado anoche, y como yo también le puse reglas, y luego la puse a quisiera qué hacer, y que le puse reglas, ya no le gustó. O sea, que quieren libertad. Quieren seguir siendo libres, y como en la casa hay reglas, pues no las quieren vivir. Pero imagínense si hubieran sido al revés los papeles. A lo mejor usted puede decir, qué mala, es que también tú fuiste mala. O no,
le sirvió, porque regresó a su casa con mi papá y fue y les pidió perdón. Pero si yo me hubiera conmiserado con ella, ay, si son bien malos mis papás, uy, si no me dejan hacer nada. Y no, la verdad no nos dejaban hacer nada, pero era por un principio que había, ¿sí? Porque vamos a andar de parranderas, porque vamos a andar de esto. Pues no, hay un orden en las casas, ¿sí? Y más en aquellos tiempos, menos todavía. Entonces, no les apliquemos conmiseración a las personas, al contrario, hay que ayudarlas a que cambien, ¿sale? Porque si no, nunca van a cambiar. Ahora, fíjese, la lástima es controlada por una necesidad, mientras la compasión es dirigida por el amor. Fíjese, muchas personas dicen, ay, es que me da lástima, y por lástima, en lugar de ayudarles, les dañamos. Jesús nunca sentía lástima por las personas, sentía compasión, y la compasión te lleva a ayudarlos, no a destruirlos más. Hay una gran diferencia entre lástima. El diablo quiere que sintamos lástima, porque yo puedo decir, ay, pobrecita, sí es cierto, estás mal, te ofenden, te lastima, tienes razón en sentirse mal, me da tanta lástima ver a fulanita así. Pero la compasión, ¿sabe qué? Mira, es que tienes que cambiar, porque si no cambias, toda tu vida vas a ir así, toda tu vida nunca va a cambiar. Porque tengo compasión, tengo que ayudarle a que cambie, tengo que ayudarle a que salga de esa condición. La compasión. Y la lástima no. La lástima me pongo en la misma condición de ella, ¿sí? Y la lástima es demoníaca, porque no ayuda, sino que destruye más. Así de que ya no sienta lástima por las personas, sienta compasión y ayúdelas a salir de esa condición, ¿sí? Bien diferente una de otra. Ahora, fíjense, otro de los síntomas, la gente con autolástima no tiene iniciativa propia. Siempre cede la autolástima, es vivir en el pasado, es lamentándose por todos los errores, cometiendo y culpando a quienes nos han herido mal en el pasado. O sea, una persona que se la vive lamentándose, que no tiene iniciativa propia para poder cambiar, para cambiar o para hacer algo diferente. ¿No le ha pasado que dices, bueno, si se ofendieron los dos, pues sé tú el que dé el primer paso? Ese es tener iniciativa para querer arreglar las cosas. Pero una persona, no, es que a mí fue la que me ofendieron, a mí que vengan y me pidan perdón, yo porque tengo que ir. Pero una persona que no tiene autolástima, entonces ella da el primer paso. Sí, la verdad los dos nos ofendimos, la verdad los dos nos lastimamos, pues vamos a querer arreglar las cosas, ¿no? Y a querer salir de esa condición en la que está. Lo vemos con el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que dijo, ok, yo ofendí a mi papá, ofendí a Dios, entonces yo doy el primer paso. Porque se pudo haber quedado en aquella condición de que, ay, sí, pues ya, aquí estoy comiendo de los cerdos, es que ya no tengo, es que sí, y no reconocer que él cometió un error, ¿sí? Y no reconocer y no ir a pedir perdón. Y se pudo haber quedado en que yo fui rico, yo tuve mucho dinero, uy, en la casa de mi papá teníamos esto, aquello, lo otro, pero ahora vienen aquí los cerdos y quedarse en esa condición. Él se pudo haber quedado ahí, pero reconoció, tuvo la iniciativa de ir y pedir perdón, ¿sí? ¿Cómo vemos esas dos condiciones, no? Entonces, tener esa iniciativa. Fíjense, y lo que pasa como resultado de estas personas, no miran el futuro, ni hacen nada. Y siempre necesitan a alguien que los esté empujando. ¿No le ha pasado a esa gente que todo el tiempo necesita que la estén empujando? Ya levántate. No, tú estás bien. Mire, yo lo veo. Tengo clientas bien bonitas de veras. Guapísimas las mujeres, con mucho dinero. Y llegan bien deprimidas, bien tristes. Es que me estoy... Y es que, ay no, es que estoy tan fea yo. O sea, ¿te sientes fea? ¿Quieres que te enseñe a alguien feo? Y le enseño el celular, esto es feo.
no hay nada que hacerle. Y tampoco tiene dinero para arreglarse. Dos chimuelas, esto y lo otro. Y tampoco le dije, obviamente tú en el espejo, ¿cómo dices que eres fea? ¿Cómo dices que el otro? O sea, quítate ya de esa condición. Quítate de esa posición. La verdad, y a veces así hay mucha gente que está en esa condición de que se sienten rechazados cuando hay mucha gente a su alrededor que los ama. ¿No se ha fijado que la gente que cada ratito se quiere suicidar y trae depresión? ¿Cuánta gente hay a su alrededor que los quiere y que los ama? Pero ¿quién decide estar en esa condición? Es la persona. Y quiere estar todo que gire a su alrededor, llamar la atención y que todo el tiempo le estén conmiserando. Entonces tenemos que salir de esa condición, tenemos que sacar a esas personas de esa condición, no alimentarles más. Y ya no sean ustedes esas que también les estén empujando, ¿no? O sea, no, levantémonos. Digo, qué triste que todo el tiempo necesitemos de que nos estén levantando el ánimo. Ay, no, ahorita levántate. Ay, no, sacudas el polvo. Yo puedo estar llorando en un rato, pero al rato me sacudo el polvo y digo, Señor, ¿sabes qué? Vaya, le sigo adelante. Yo no me puedo quedar ya en esa condición. Pues sí, a lo mejor te ofenden, te lastiman o lo que sea, pero te limpian las lágrimas y respira hondo y sigue adelante. Y ya no te quedes en esa posición, ¿sí? Tenemos que seguir. Hay mucha gente que necesita ayuda, hay mucha gente que necesita de que estemos bien. Entonces yo ya no me puedo dar el lujo de quedarme toda la vida en esa cosa. Ya no puedo, aunque quisiera a veces, ya no puedo. Y yo lo estoy viviendo ahorita. Digo, por algo Dios mandó a los pastores a la casa, por algo nos quiere enseñar a los cuatro, algo nos quiere enseñar. Y la verdad yo admiro la entereza de ella, la paz que tiene a pesar del diagnóstico que le están dando. Dices, wow, no sabemos de veras, pero y tampoco anda de que, no, dicen, yo tengo que estar fuerte porque tengo hijas y yo no quiero que mis hijas se sientan tristes por mí, ni se sientan mal por mí. Yo les digo, no, hijas, levantémonos, adelante, Dios tiene el control. Y la verdad, mire, y yo le decía, digo, es que es cierto, pastora, para nosotros, si nos morimos, ganamos, y si nos quedamos más tiempo en esta tierra, ganamos. O sea, como creyentes no tenemos por qué decir, si muero, como mucha gente dice, es que perdió la batalla, ¿no? Porque nosotros nunca vamos a perder. Porque si partimos de esta tierra, vamos a la casa del Padre, vamos a un lugar mejor. Entonces, aún la muerte no nos tiene que espantar, ni deprimir, ni poner tristes, al contrario, estamos cerca de llegar al Padre. Entonces digo, de veras que nosotros no perdemos. La decisión que Dios tome, nunca vamos a perder, siempre vamos a ganar, porque siempre Él va a tomar la mejor decisión para nuestra vida. Dice, es cierto, digo, le duele o no le duele a la gente que nos quiere, digo, pero así es, esa es la verdad. Entonces, sacudámonos la autolástima, no tenemos por qué estarnos conmiserando de lo que nos hicieron, de lo que dijeron, lo que pasó, lo que nos... Ay. La gente con autolástima, ese es otro síntoma, suele ser celosa. La autolástima procede de un sentido de pérdida o carencia. Fíjese, una persona celosa, y esto es bien terrible, y cómo nosotros como pastores ministramos mucho en esta área. Y muchas veces son cosas que ni se imaginan. Por ejemplo, imagínense, a mí me dice una persona, es que fulanita va y se le queda viendo a mi marido, y yo le digo, pues si la tiene enfrente y la va a atender, obvio que la va a ver. Digo, ¿qué va a querer? Pues no. Le digo, imagínense. Y luego dice, y luego pasa una con chor y anda otra. Y dije, el problema no son las mujeres que pasen, pues el problema lo tienes tú. Le dije, que no estás segura de tu identidad como hija, no estás segura de quién eres en Dios, tú nunca vas a perder, porque aunque el marido te engañe o lo que sea, Dios está contigo. Dios siempre va a ser tu fortaleza. Y yo siempre he dicho, miren, si aún mi marido me engañara, me dejara, ¿quién va a perder más?
yo no voy a perder. Yo no perdería. Le digo, perdería su relación con Dios. Perdería el respeto de sus hijos. Perdería la salvación. Me perdería a mí. ¿Qué te pasó? O sea, que es lo más importante de Dios. Pero imagínense, o sea, perdería. Le dije, entonces yo estoy segura de que Dios me ama y que yo no voy a perder nada. Y si Él decide engañarnos, pues quien pierde más son ellos. Entonces, yo estoy segura quién soy. ¿Sí? ¿Quién soy en Dios? Le digo, entonces, ¿por qué voy a estar celosa? Si yo sé mi valor, yo sé lo que valgo. Entonces, pero cuando tengo la autolástima, ay, es que mi marido me engaña, es que mi marido ya volvió a ver allá, es que quiero que todo el mundo me ame a mí. ¿No le ha pasado que hay personas que hasta se enceran de la amistad de alguien más? Una persona que ya no está pegadita con una y no quiere que, si le hablas a fulanita, ay no, entonces eres mi mejor amiga, pero mía. Y las quiero tener aquí. Eso está mal, eso es demoníaco. Porque tienes que aprender a convivir con todos. Y tu felicidad no depende de la amistad que tengas a un lado, de tu marido que tengas a un lado, de la atención que tengas de las personas, sino depende de tu relación con Dios. Porque ¿qué tal cuando pierdas esa amiga? ¿Qué tal cuando la amiga te traicione? ¿Qué tal cuando el marido te traicione? ¿Qué tal cuando todos te dejen? ¿Cómo vas a estar? Si no tienes plena seguridad de quién eres en Dios. Si yo estoy conmiserándome de que, ay, no, es que yo quiero la atención para mí, yo quiero tu amistad, yo quiero... Y mire, así me pasa a veces. Bueno, ya lo venció esta persona, pero se enojaba verme platicar con alguien más. Si veía que yo estaba sentado platicando con un empleado, ya estaba enojada. Quería que nomás platicara con él. Y digo, espérate, pues si no eres la única aquí. Todos merecen atención, todos merecen ser escuchados, todos merecen un consejo, todos merecen una ayuda, o sea, todos, no nada más una persona. Y hay gente así. La gente celosa es porque quiere la atención para ella sola. ¿Por qué? Porque si no siente que perdió algo, que no la están valorando, que no la están atendiendo como debería. ¿Por qué? Porque hay esa carencia. ¿Sí? Y entonces se infiltra ese deseo carnal de que nada más querer ser atendida yo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cómo se disfraza, como les decía del orgullo el día que les compartí, también la autolástima. Y es otro síntoma del orgullo, la autolástima. Porque como yo debo de estar bien, yo debo de ser el principal, a mí nadie me debe de lastimar, a mí nadie me debe de herir, yo tengo que estar bien, entonces es orgullo. La raíz es el orgullo. Entonces tenemos que desechar la autolástima y los celos. Y fíjese, una persona con autolástima y que empieza con los celos, es bien fácil que sea envidiosa. Híjole, también la envidia es algo bien terrible. ¿Por qué? Porque se lo merece él, y lo vamos a ver, y le voy a enseñar una escritura. Vamos a ver. En Lucas 15, vamos a empezar con el 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó. Pero fíjense, por haberle recibido bueno y sano, dice, entonces se enojó y no quería entrar. El hermano dice, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, se enojó porque al hermano le hicieron fiesta. Le dio los celos, le dio la envidia, y todavía se indigna. Como que si, orgulloso, como que si el becerro fuera de él. ¿Sí? Ahora, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. O sea, espérate, si yo he sido bueno, he trabajado,
te he hecho esto, no he pasado, pero si yo te hago de comer, yo te hago esto, yo he sido esto y lo otro. ¿Y cómo? Dice, y nunca te he desobedecido, nunca he hecho nada malo, ¿no? Como justificándose. Es que yo nunca he hecho nada malo. ¿Por qué no me haces a mí lo que estás haciendo con él si yo soy tan bueno? Pero ¿por qué se enojaba? Para empezar, no era dinero de él. Porque él también ya tenía su herencia. Porque dice que el padre repartió la herencia entre sus hijos. Tanto le dio la herencia a uno como le dio la herencia al otro. Uno se la gastó, el otro la tenía, pero de todas maneras era del padre. El padre hizo banquete de lo de él. Entonces, digo, ahora fíjate, dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le impedía que se gozara? ¿Cuándo el padre le impidió que se gozara con sus amigos? Y que no matara un cabrito. ¿Cuándo? Nunca. Si no lo hacía, porque no quería. Y así hay mucha gente envidiosa. Si no son felices es porque no quieren, porque tienen todo para hacerlo. Pero ¿por qué no lo son? Porque nomás andan viendo a ver qué recibe el hermano, qué le hacen al hermano. Y no estoy viendo la bendición que él tiene. Él tenía todo. Tenía a su padre cerca, tenía criados a sus órdenes, tenía becerros gordos, tenía todo para hacerlo. Era obediente. ¿Usted cree que su padre le iba a negar algo? No. Pero estaba así como que... dice, pero cuando vino tu hijo, o sea, tu hijo ya no era su hermano, ya era tu hijo. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Que a mí me ha pasado. Uy, no venga esta su ovejita porque sí que bien le hace caso, pero para mí nunca tiene tiempo. La consentida. Ajá, seguro está la consentida, digo, porque una vez así me lo dijeron. Uy, no sean tus ovejas, pero yo que soy tú, no, ni siquiera me haces caso. Digo, pues sí, aquí estoy para ti, dime qué quieres. Wow. Dime qué quieres, o sea, si no obtienes nada de mí es porque no te acercas, porque eres tan orgullosa que crees que me puede dar, que puedo recibir de ella. Yo sé que te puedo. Así era, trabajaba, se afanaba y todo, a ver, pero si aquí lo tienen y así pasa. Uy, pues ¿qué será su consentida? Que pues todo el tiempo ahí está con ella, pero pues está disponible el padre estaba disponible todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, él se gozó porque el hijo vino a él. Regresó bien. ¿Sí? Dice, él entonces le dijo, tu hijo siempre está conmigo, todas mis cosas. Dice, tu hijo siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea que no le iba a negar nada. Todavía el padre ahí ayudándole, tratando de calmarlo. Mas era necesario hacer fiesta, dice, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y le es hallado. O sea, como diciendo, oye, ya no teníamos esperanza, deberías de gozarte como yo me gozo. Deberías de estar feliz porque regresó y porque está bien. Y no enojarte, no sentir celos, no sentir envidia, no nada. O sea, deberías de estar contento como yo estoy contento. En otras palabras le estaba diciendo eso a su papá. Y sentirnos felices cuando a alguien le va bien. Porque mira, si a la otra persona le va bien, menos te va a fastidiar. Menos va a tener que envidiarte. Yo así me pasa, mira, le digo, ay Señor, bendícelos, prospéralos para que ya no tengan tiempo de voltearme a ver a mí, se gocen tanto y disfruten tanto lo que tienen que cuando me vean con felicidad. ¿Sí me explico? O sea, deberíamos de gozarnos. Cuando a alguien le va bien, deberían de gozarse cuando a ti te va bien. Perdón. Entonces, ¿cómo debemos de lidiar con la autolástima? Fíjese, muchas veces la autolástima es un ciclo constante que se debe de romper. Además, aprendiendo nuevos patrones de comportamiento basados en el conocimiento de quiénes somos, como les decía hace rato. O sea, debemos de romper ese patrón de autolástima. Primeramente tengo que saber quién soy. Soy una hija de Dios y tengo a mi Padre y todo lo que necesite, Él está dispuesto a darme. Si le da fulanita, a mí también me lo va a dar.
Y si fulanita se acerca con el pastor o la pastora, ¿por qué yo no? Y si fulanita va mucho con él, pues ¿por qué tú no también lo haces? ¿Sí? Rompe esos patrones de que, ay, no, es que yo nomás, fíjese, una vez decían, esta iglesia es de puros ricos. Le digo, si supieran que hay gente que viene, que ni siquiera tienen para comer, pero vienen con el amor de buscar a Dios. Digo, qué bueno que nos ven ricos, ¿no? Qué bueno que ven a toda la gente próspera, qué bueno. Pero su prosperidad no se mide. Yo siempre he dicho, la prosperidad en una persona no se mide en el dinero que posee o en los bienes que posea. La riqueza se mide en el corazón. Así como la educación no tiene que ver nada con títulos, sino el cómo trates a las personas. Ahí es donde se ve la educación de las personas, porque pueden tener 20,000 títulos, maestrías, doctorados, pero no saber tratar a las personas. ¿Dónde está la educación? Igual, ¿dónde está la riqueza? Si no hay humildad en las personas. ¿Sí? La riqueza se encuentra en el corazón y el cómo servimos a Dios, cómo tratamos a las demás personas. Ya sea de veras es una persona rica. Rica porque ¿cuál es la riqueza suficiente? Tú puedes sentirte rico y a lo mejor hay otro más rico que tú, ¿verdad? O puedes sentirte pobre y hay otro más pobre que tú. Dices, ay, no tengo para comprar unos zapatos, qué pobre estoy. Y otro dice, yo no tengo para comer en la semana. ¿Verdad? Entonces, no nos basemos en eso, sino en la riqueza que hay. Entonces, claves para lidiar con este ciclo destructivo de la autolástima. 1. Rehúsese a consentir los sentimientos de autolástima. Cuando usted se quiera sentir que alguien la ofendió, diga, no, espérate. ¿Me lo merecía? ¿No me lo merecía? A lo mejor no, pero ¿sabes qué? Pero soy una hija de Dios y me voy a levantar. Y me voy a sacudir a eso y ya no me voy a enfocar en eso. Tengo que seguir adelante. ¿Sí? No quedarte en eso de que, ay, pero es que me dijeron, pero es que me hicieron. Dios se encarga. Dios se encarga de darte siempre el respaldo. Amén. Dios se va a encargar. Tú levántate y quítate esa condición y rehúsa a sentirte que todos te ofendieron, que todos te rechazan. Rehúsa sentirte ofendida. Ahora, no simpaticemos con ella, ¿sí? Si encuentra autolástima en usted, dice, no la consienta ni simpatice con ella, más bien, mátela. Esto implica morir al yo, ¿sí? Ya tengo que morir al yo, y esto ya lo habíamos visto. Tienes que morir al yo. Yo merezco la atención, yo merezco ser escuchada, yo merezco lo que sea. Renuncia a eso, porque si no, eso te va a destruir cuando alguien no te ponga atención. Cuando alguien no te toma en cuenta, te vas a sentir menos. Entonces, no. Si no te toman en cuenta, no importa, ya me tomarán en cuenta para otro. Y punto. ¿Sí? Gózate, porque el otro va a trabajar más que tú. Me tomarán en cuenta, pues de modo, pues ya tendré más tiempo de descansar y el otro va a trabajar más. ¿Ok? Rompa con todo espíritu de autolástima, tomando la autoridad. Cuando empiece a sentirse que siente, ¿sabes qué? No, espíritu de autolástima, sale, te vas de mi vida, te rechazo, no te recibo, tú no tienes potestad sobre mí, ¿sí? Y empezar así, y echarlo fuera. Vivir libre de la autolástima, dice, niéguese a ese espíritu, átelo, rechácelo, repréndalo. Cuando sienta o vea unos de estos síntomas, para pronto es tiempo de doblar rodilla y pedirle al Señor que nos dé revelación y entendimiento para poder echar fuera cualquier influencia, ¿sale? Ya nada de autolástima. Dice, si pretendemos usar los dones que Dios nos ha dado con una mentalidad de autolástima, nuestra unción no será eficaz. ¿Sí? Si yo estoy en esa posición o en esa condición, porque fíjese, a veces le hacen a uno preguntas de que, ¿cómo saber si la respuesta que estoy recibiendo viene de Dios o no viene de Dios? Dije, bueno, para empezar tienes que conocer a Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Ahora, para yo saber si la oración que estoy haciendo es conforme a su voluntad. ¿Sí? Porque si no estoy haciendo una oración conforme a su voluntad, imagínense, por decirlo, si yo me pongo a orar por un muchacho del mundo, si fuera soltera, por un muchacho, voy a orar por fulanito, para que me voltee a ver a mi novio. Recibes la respuesta,
¿usted cree que sea de Dios o de quién sea la respuesta? Porque mucha gente voltea a ver, no es la respuesta de Dios. Porque para empezar, Dios dice que no te unas a un yugo desigual. Entonces, si Dios te dice no te unas a un yugo desigual y la palabra dice todo lo que me pidas en mi nombre y conforme a mi palabra, yo te lo voy a dar. Entonces, cuando recibes algo que no es conforme a la voluntad de Dios ni conforme a su palabra y lo recibes, viene de parte del diablo. ¿Para qué? Para que te partas más de Dios. Entonces, mi oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Para cuando reciba la respuesta, entonces yo ya sé que es de Dios. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo conforme a su palabra. ¿Cómo saber si viene de Dios o no? Porque si oramos conforme a su palabra, ahora, ¿cómo voy a saber si yo estoy siendo, si estoy recibiendo conmiseración, si estoy recibiendo esto, si lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios, primero tengo que conocer a Dios? Y lo que no es de Dios. Entonces ya vimos que la autocompasión, que los celos, el tratar de estar llamando la atención todo el tiempo, no es de Dios, y cuando lo recibimos, no viene de parte de Dios. Cuando la gente se conmisera contigo, no viene de parte de Dios. Y eso, lejos de ayudarte, te va a destruir. Tenemos que aprender. Una persona que te ama, una persona que te estima, te va a decir lo que estás haciendo mal, con amor. ¿Sí? Porque también no se vaya a poner en esa condición de que, como soy tu amiga y te amo, te voy a decir, esto estás mal. No, tampoco. ¿Sabes qué? Este patrón lo tienes que cambiar. Tienes que hacer de esta forma, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, sí cambiar. ¿Sí? Entonces, seamos así. Entonces detectemos cuando tenemos uno de estos síntomas. Y usted misma ya póngase lista. ¿Sí? Es como si ya empieza a estornudar. Dices, no, pues me va a dar gripas, tomo vitamina C o hago algo, ¿no? Para ya no dejar que me llegue. Pero no es nada, ándale que te llegue más. Y al rato es peor. Así me pasa esta vez. No, pero el doctor no estaba aquí. Le digo, no está el doctor, le digo, ni modo. Pero yo ya sé que si no me atiendo luego, pues el rato es peor. Pero ¿sabe qué dice? Me dijo el doctor, no te vas a mover, no vas a salir, te vas a encerrar en el cuarto, vas a tomarte la medicina así. Pero quiero que seas obediente en cada indicación que te estoy haciendo, porque en 5 días tienes que estar bien, y si no te vas a tardar un mes, y si no te voy a internar. No. Y así es con el Señor. Mira, tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que dejar esto, otro. Y si no, ¿qué pasa? Viene la consecuencia más grande. Y tal cual dijo, a ver, la medicina tales horas, así bien obediente al pie del pasito, con mis alarmas, con mi todo, así tal cual. Y es más, mi visita recibida, porque tenía que estar dormida, tenía que estar acostada, no me tenía que parar, y así estaba, así me la pasé. Dije, tengo que ser obediente. Dice, porque luego si tienes contacto con personas, ahorita estás vulnerable y te pueden contagiar. Dice, si ahorita es viral, y está esto, dice, puedes recibir otro y te puedes enfermar más, entonces ya se van a juntar 2 y va a ser más grave. Entonces, no, te quiero aislar. Hasta entraba mi marido con el ISOP al cuarto, le embarraba, me decía algo y todo, sacaba su ropa y lo veía así para el otro cuarto. Y yo, ahorita dándole el derecho conyugal, pero pues era por mi salud. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser bien obedientes con Dios. Si te dice, aíslate de tales personas, pues aíslate de tales personas. Si te dice, haz esto al pie de la letra, y sabe que en 5 días parecía que ni me había dado nada. Y me veo y digo, casi neumonía me daba. Pero bien obedientes, tenemos que ser bien obedientes con lo que el doctor nos dice. ¿Sí? Y si nos está dando esta indicación, ¿no? Pues hay que ponerla por obra, ¿no? Y dígale a las que no vinieron, mira, la medicina es esta, y si detecta algo, ponte lista, porque a veces están en esa condición y a veces te das cuenta y dices, ahora entiendo por qué no vino. El diablo usó cualquier pretexto. Puede usar el diablo 1000 pretextos para que no venga. Entonces, pongámonos listas, ¿sale? Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a renunciar a